Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre bendito. Gracias, Dios Todopoderoso, porque estamos llegando al final de una semana, mi Señor. Una semana donde estamos bendecidos bajo tu sombra, bajo tu amparo. Una semana donde, Señor, has sabido guardarnos, has sabido protegernos. Nos has sabido, Señor, confortar en tus brazos, mi Señor Jesús. Gracias, bendito Salvador, porque tú eres, Señor, fiel a tu palabra, fiel a tus hijos, mi Señor. Nos tomaste, Señor, como posesión tuya y nos resguardas bajo tu sombra, mi Señor. No nos dejas en ningún momento, Padre. Al momento en que caemos, estás presto a levantarnos, mi Señor. Al momento de la tristeza, estás presto, Señor, a brindarnos el calor de tu alegría, a consolarnos, a secar nuestras lágrimas y a darnos, Señor, la paz que necesitamos en nuestro corazón. Gracias, mi Señor. Gracias, bendito Jesús, porque eres tú, Señor, el que nos ha llenado la vida de alegría. Nos ha dado una esperanza y un motivo, mi Señor, para estar en este mundo. Eres tú, mi Señor Jesús, quien vino a rescatarnos, Señor, de en medio del pecado, en medio del lodo, y vino a darnos, Señor, una verdadera razón para vivir. Gloria sea a tu santo nombre, mi Señor. Concluimos esta semana, mi Señor. Queremos agradecerte por todas las bendiciones que tú nos has entregado. Gracias, mi Señor, por habernos acompañado durante los días de esta semana, durante las horas, los minutos, los días, las noches, porque siempre has estado ahí, mi Señor. Gracias, bendito Salvador. Padre bendito, queremos darte gracias, mi Señor, por la vida, por la salud, Señor, por el sustento que tú nos entregas, por nuestros hogares, nuestras familias, por cada uno de los miembros, mi Señor, que tenemos a nuestro lado. Gracias, Señor, por el amor de esas personas que has puesto cerca de nosotros. Los bendecimos, mi Señor Jesús, y te damos gracias porque todo proviene de tu santa mano. Eres tú, mi Señor. Por ti se hacen las cosas, Padre bendito. Sin tu voluntad, mi Señor, no se mueve este mundo. Gloria sea a tu santo nombre, Padre. En esta mañana, mi Señor, queremos presentar un corazón arrepentido hacia ti. Sabemos, mi Señor, que nosotros muchas veces, Señor, te fallamos, que nos apartamos de tu palabra, que desconocemos, Señor, el consejo tuyo, Padre bendito. Tantas veces, mi Señor, que ignoramos tus consejos y queremos hacer nuestra voluntad, Padre bendito. Nos apartamos de tus enseñanzas y hacemos, Señor, conforme a nuestros designios, Padre. Sabemos que nosotros nos equivocamos, mi Señor, y aún persistimos, Señor, en querer hacer nuestra voluntad. Pero tú, Padre bendito, nos sigues, Señor, perdonando y sigues perdonando nuestros caprichos, mi Señor, a cada día. Gloria a ti, Padre bendito, gloria a ti porque grande es tu amor, Señor, para soportarnos a cada instante, Padre, para saber, Señor, que a pesar de que nosotros caigamos, nos alejemos de ti, nuestro corazón te pertenece, Padre. Te seguimos amándote a ti, mi Señor, que nuestro amor no se agota, sino que cada día sentimos la necesidad de acercarnos hacia ti. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor Jesús. Por eso venimos en esta mañana, mi Señor, a levantar manos santas, a levantar nuestro rostro hacia ti. Pedimos perdón, mi Señor, para que tú seas, bajo tu misericordia, que nos limpie del pecado, mi Señor. Que no mire las faltas que nosotros tenemos, nuestros pecados que cometemos a diario, mi Señor. Esas malas palabras, esos malos pensamientos, esos instantes de enojo, de ira, esos momentos de envidia, Señor. Esas cosas que muchas veces están en nuestro corazón, se levantan como gigantes en medio de nosotros y hacen que nuestra vida no sea plena en la salvación tuya, mi Señor. Pero hoy queremos venir, Señor, ante tus plantas, venir ante tus pies. Nos acercamos hasta tu altar, mi Señor, para suplicar perdón, Padre bendito. Acudimos a tu misericordia, Señor. Acudimos a tu comprensión, Padre bendito. Límpianos, Señor. Quita el pecado que hay en nosotros, mi Señor. Queremos ser parte de esa novia hermosa que tú estás esperando, que tú estás limpiando, mi Señor. Por eso venimos, Señor, humillados ante ti,
Padre bendito, a suplicar para que tú perdones nuestro pecado, perdones todas estas cosas, Señor, que hemos cometido y aún las que me son ocultas, mi Señor, porque sabemos que hay cosas que hacemos con las cuales ofendemos a otras personas y muchas veces no nos damos cuenta, mi Señor. Pero tú conoces los corazones, sopesa, Señor, lo que hay en nosotros. Y tú verás, mi Señor Jesús, que en medio de todo eso sigue existiendo un amor grande y un respeto hacia ti, Padre bendito. Que tú sigues siendo, Señor, ese aire que necesitamos cada día, esa esperanza que anhelamos, mi Señor, esa luz que buscamos cada instante. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor Jesús. En esta mañana, Padre, queremos darte gracias por el sacrificio maravilloso que tú hiciste en la cruz. Muestra del amor tan grande que tuviste sobre nosotros, mi Señor. Y por ese amor que tú has tenido, mi Señor, es que acudimos a ti con la fe, Padre bendito, que tú nos recibirás, Señor, en tu presencia, que tú no nos desechas, mi Señor Jesús, sino que cuando venimos hacia ti, tú abres tus brazos, Señor, para recibirnos. Gracias, mi Señor Jesús, por esa divina esperanza, Padre, de saber de que tú, Señor, nos recibes en tu presencia. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Padre bendito, al concluir esta semana, mi Señor, queremos entregarte lo mejor. Queremos entregarte nuestro corazón, nuestra vida, mi Señor. No tenemos grandes cosas, no tenemos grandes riquezas, Padre, pero te entregamos lo que somos, mi Señor. Con eso queremos, Padre, darte a entender que en realidad tú eres lo más importante para nosotros. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Gloria a ti por las bendiciones que nos entregas, mi Señor. Gloria a tu santo nombre porque no nos desamparas, mi Jesús. Bendito seas por siempre. Mi Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana suplicamos por aquellas personas, mi Señor, que están pasando por situaciones difíciles, Padre. Aquellas personas que están atribuladas, aquellas personas que sienten dolor en su corazón, aquellas personas que necesitan paz, mi Señor. Aquellas personas que están necesitadas en alguna circunstancia, Padre, que la vida no les es fácil en este tiempo, mi Señor, tiempos complicados que estamos teniendo. Padre bendito, rogamos por esas personas, por esos hermanos, mi Señor Jesús, porque ellos son parte nuestra, porque ellos son parte de nuestro cuerpo. A nosotros nos duele también en nuestro corazón cuando alguien de nosotros nos encuentra feliz, a plenitud tuya, mi Señor. Por eso rogamos por esas personas, Padre, para que tú les des el consuelo, lo que ellos necesitan, mi Señor. Guárdalos, mi Señor Jesús. Guarda sus corazones, guarda sus vidas, mi Señor. No nos desampares, mi bendito Jesús. Rogamos por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de los que hace parte de esta congregación, mi Señor. Esta congregación hermosa que tú has levantado en este lugar. Esta congregación que te adora, mi Señor, y se prepara para ser tu novia perfecta. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas, que tu oído está atento a nuestras súplicas, a nuestros ruegos. Bendigo tu santo nombre. Y te pido, Espíritu Santo, para que habites en medio de nosotros, para que no nos dejes en ningún momento, sino que el fuego tuyo se mueva en nuestros lugares, en nuestras casas, en cada rincón, en cada sitio, en la iglesia, en las calles, en nuestros trabajos, en todo lugar, que tú estés cerca de nosotros, Espíritu Santo, que sintamos el fuego, la mano poderosa de nuestro Dios sobre nosotros, guiándonos a cada paso. Nosotros caminamos en tinieblas, pero tú eres la luz, mi Señor Jesús. Y seguimos esa luz para no caer, para no perecer. Gracias, mi Señor. Muéstranos el camino y muéstranos la verdad para seguirte. Muéstranos, mi Señor Jesús, tu verdad. Revélanos tu palabra, mi Señor. Y seremos, Padre bendito, más que vencedores en tu santo nombre, mi Señor. Caminaremos hacia ti. Buscaremos de tu rostro, mi Señor, hasta que algún día juntemos, Señor, nuestra bendita ilusión de encontrarnos contigo. Gloria sea a tu santo nombre, mi Señor. Gloria sea a ti por siempre. Bendito sea tu santo nombre. Bienvenida, iglesia. Dios los bendiga. Gracias por estar en esta mañana con nosotros, acompañándonos en esta reunión más
No es una reunión cualquiera, es la reunión para nuestro Rey, para nuestro Dios. Por eso venimos a entregarle lo mejor, nuestro corazón, nuestra alabanza, nuestra adoración, todo lo que somos en las manos del Señor. Bendito sea Él por siempre. Vamos a empezar en una buena forma esta reunión. Y la mejor de las formas es leyendo su palabra. Por eso los voy a invitar que vayamos al Salmo 64. Salmo 64 de la palabra del Señor, que dice: plegaria pidiendo protección. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asetear a escondidas al íntegro. De repente lo asetean y no temen. Obstinados en inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que lo vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia
nombre del Señor, bendito sea Él por siempre. Qué bendición estar en la presencia del Señor y poder acercarnos con cánticos, con adoración, con alabanza, pero presentarnos en la mejor forma ante Él. Bendito sea nuestro Dios. Bien, vamos a seguir adorando al Señor, pero lo vamos a hacer en una forma distinta, y es con nuestra ofrenda, lo que tenemos para presentarle al Señor. Escrito está, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir al segundo libro de Corintios, la segunda carta a los Corintios. Vamos a ir al capítulo 9, versículo 8. Segunda carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Dice la palabra del Señor: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gloria al nombre de Jesús por su palabra y por sus promesas. El Señor está allí entregándonos una maravillosa palabra. Nos dice que Él será el que cuidará de nosotros, que las cosas abundarán, pero en su nombre. Él es quien guarda, quien protege su obra. Él es el sembrador que cuida su vida. Gloria al nombre de Jesús. Y nosotros creemos firmemente. Él es el que nos guarda, nuestro sustentador. Es quien tiende su mano, es quien abre las ventanas de los cielos y bendice nuestras vidas y nuestros hogares. Gloria al Señor. Por eso los voy a invitar que tomen lo que ustedes han apartado hacia el Señor, lo tomen en su mano, lo bendigan y le den gracias a Dios por habernos resguardado. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, porque tú, Padre, es el que has guardado mi casa, has guardado mi hogar, mi familia, has guardado mi vida, mi Señor. El pan de cada día ha estado a nuestra mesa, mi Señor. Nuestra alacena rebosa y es gracias, Padre, a que tú eres quien guarda mi casa, mi Señor. Gracias por nuestros hogares, mi Señor. Gracias por el vestido que tenemos. Gracias por las posesiones que, Señor, nos has entregado. Gracias por nuestros trabajos, Padre, porque eres tú, mi Señor, el que nos sustenta. No son las manos de los hombres, ni son las cosas de este mundo las que nos sostienen. Es tu mano, mi Señor. Eres tú quien abre puertas, Señor, que nadie puede cerrar. Tú eres mi sustentador, mi Señor Jesús. Gracias por las personas que usas para bendecirme, por aquellos corazones generosos que tú tocas, Señor, para bendecirnos. Bendito sea tu santo nombre. Bendecimos, Señor, los lugares de trabajo, las compañías donde laboran mis hermanos. Bendecimos cada sitio donde ellos vayan, mi Señor. Y bendecimos lo que has puesto, Señor, en la alforja de ellos. Gloria a tu santo nombre. Hemos apartado algo hacia ti, mi Señor Jesús. Con esto no compramos el cielo. Con esto lo que estamos es dándote gracias por la protección que has entregado. Gracias porque no has desamparado a tus hijos, mi Señor. No has desamparado tu creación. Nos has sabido guardar, mi Señor. Y seguirás protegiéndonos a pesar de cualquier circunstancia. Porque eres un Padre que busca lo mejor para sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Rey y Salvador. Yo lo voy a depositar en nombre de ustedes aquí en el alfolí. Pero si ustedes anhelan y sienten en su corazón igualmente colaborar con la obra, existe un medio. Hay una app que ustedes pueden descargar en su celular o pueden ir a un lugar donde existan estas redes comerciales, Nequi o DaviPlata, y dan este número, 317-681-7748. Vuelvo y te lo repito, Nequi o DaviPlata, 317-681-7748. Vas allí a este lugar o en la app que tú has descargado en tu celular y das la ofrenda que tú sientas en tu corazón. El Señor no está mirando la cantidad ni nada por el estilo. Lo que mira es la intención de tu corazón. Y nosotros aquí lo usaremos para la expansión de la obra del reino del Señor. Gloria a ti, Jesús, porque Él es el que sostiene la obra en el fondo.
Él es el quien usa a cada uno de ustedes para que entreguen sus ofrendas y poder sostener la obra de nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor. Gracias por cada uno de ustedes que está haciendo sus ofrendas dentro de la obra. Sabemos que la situación dentro de nuestro país, dentro del mundo, no es fácil, pero agradecemos a cada uno de ustedes que hacen el esfuerzo para ayudar en la obra del Señor. Dios les bendiga, les multiplique y Dios sabrá sostenerlos en la medida que Él sienta que sea necesario. Gloria a ti. Bien, llegamos a una de las mejores partes de nuestra reunión y es la palabra del Señor, el alimento para nuestra vida, el agua para nuestra sed. Es lo que nosotros necesitamos, lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Por eso, recibámoslo con alegría. Padre bendito, te damos, Señor, en esta mañana gracias por tu palabra, mi Señor. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente, Padre. Escuchamos atentamente lo que tú tienes para nosotros, mi Señor. Como decía el salmista, el predicador, Señor, no caerá ni una de tus palabras al suelo, porque son tesoros, Señor. Yo me las llevaré todo en el corazón. Guardaré respeto a tu palabra, me apartaré de todo, Señor, y solamente oiré lo que tú tienes para mí, Jesús. Si me vas a redarguir, mi Señor, dame la paciencia, Padre, para soportarlo. Dame, Señor, las fuerzas para mejorar en lo que estoy equivocado y en lo que estoy bien, perfeccionarlo. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Bendito sea el Rey y Salvador. Bienvenida, iglesia. Bienvenidos a la palabra. Bienvenido, pastor, en esta mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde y sean todos bienvenidos a este su lugar, a el sitio donde semana tras semana nos reunimos, así sea de una manera virtual, para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Le damos gracias a cada uno de ustedes por estar conectados a través de cada una de las cuentas, a través de cada uno de los sitios donde pueden observar esta transmisión. Me refiero a Facebook, me refiero a YouTube. Le doy gracias a cada uno de ustedes por estar conectado y por compartir este mensaje, este servicio a cada una de las personas, a cada uno de sus contactos, a cada uno de sus conocidos. Esto con el propósito de extender este ministerio y poder llegar a nuevas almas. Gracias de antemano por ello y también por ese like que es importante de que usted lo coloque dentro de bien sea el Face o bien sea el YouTube. Esto para poder seguir manteniendo este tipo de transmisiones y que tengamos mayor cantidad de cobertura y de seguidores igualmente semana tras semana. Bien, este día vamos a hablar de algunos aspectos que son supremamente importantes y como lo coloqué ayer en el WhatsApp, vamos a hablar sobre lo que es el Pentecostés. Y hoy he titulado esta enseñanza, le he colocado como título El Día del Espíritu Santo. Ese es el título que le he colocado a este mensaje, el Día del Espíritu Santo. Y básicamente yo sé que en algún momento en el programa del Faro los días martes tuvimos un estudio que hizo referencia a las fiestas de Dios y estuvimos mirando cada una de ellas y qué tenía que ver con nosotros, con aspectos inclusive proféticos e inclusive qué tenía que ver con lo que fue el ministerio de Cristo aquí en la tierra y por supuesto lo que va a ocurrir con ese ministerio de Cristo en el futuro. Estuvimos mirándolas muy detalladamente, más sin embargo, hoy quiero que miremos lo que hace referencia a esto como tal llamado Pentecostés. Pero antes de ello, solamente déjenme hacerle una referencia. Que como le digo, esto lo hablamos en algún momento en el Faro, pero para que tal vez usted se sitúe en cuestiones de tiempo, de idea y lo que tiene que ver con la parte del pueblo de Israel. Primero que nada, déjeme decirle de que esta festividad
también se llamó la fiesta de las semanas y básicamente se daba cumplimiento a ella 50 días después de que se hacía o se celebraba lo que era la Pascua. Recuerde que inclusive hace 50 días atrás estábamos celebrando las tres primeras festividades, que eran la Pascua, que fue los panes sin levadura, y lo que fue la fiesta de las cosechas, que inclusive usted trajo su ofrenda, la bendijimos y le dimos gracias a Dios por ella. Eso fue, ya le digo, aproximadamente hace 50 días. Bien, después de que transcurrían ese periodo de esas tres festividades, se contaban 50 días y a los 50 se celebraba una nueva festividad, que como le digo, se llamaba la fiesta de las semanas, y que tenía mucho que ver con dos aspectos supremamente fundamentales. El primero, porque fue en el momento en el cual Jehová Dios entrega las tablas de la ley a Moisés, y a su vez Moisés las presenta al pueblo de Israel. Eso es algo que el pueblo de Israel hasta el día de hoy lo conmemora. O sea, ese dato tan supremamente fundamental y clave, como es la entrega de esas tablas de la ley, como es el colocar esas nuevas guianzas, llamémoslo de alguna manera, de parte de Dios hacia su pueblo, hacia sus amados, es lo que se conmemora a esos 50 días. Pero también haciendo referencia a lo que es la parte de la festividad de las cosechas, pues igualmente se celebraba el hecho de que Dios estuviera bendiciendo el campo, la tierra, los cultivos, los sembradíos que se hacían durante ese primer periodo. Inclusive recuerde usted de que cuando, vuelvo y lo reitero, hicimos este estudio, inclusive hablamos de lo que es la lluvia temprana y tardía, esa que viene por allá a comienzo de año en Israel y que no tiene que ver con los meses que nosotros conocemos, de enero, febrero, marzo. No, sino con los meses que ellos guardaban y que ellos tenían dentro de su calendario instituido directamente por el Señor. Este tiempo que hoy en día nosotros vendría siendo como la mitad del año prácticamente para nosotros en el calendario gregoriano, para el pueblo de Israel viene siendo casi que los primeros meses del año, los meses de la primavera. Y ahí esas lluvias que aparecían eran las que se les llamaba lluvia temprana. Cuando se iba a recoger nuevamente todos los cosechas, los granos, todo lo que se había cultivado durante ese tiempo, ya a final de temporada, ya antes de empezar el invierno, aparecían, como le digo, unas lluvias nuevamente, que eran las que daban señal para recoger esos productos, eran lo que se conocía como la lluvia tardía. Ahora bien, yo sé que esto también tiene mucho efecto y mucho, digamos, de direccionamiento a lo que es la parte espiritual, pero no me voy a meter en eso porque ese no es el tema de hoy. Esto lo cuento solamente, como le digo, para que usted tenga un poquito de criterio y de referencia por qué se celebra el Pentecostés y por qué es tan importante. Más sin embargo, ya habiendo hablado de lo que hace referencia a los judíos, a los israelitas, pues déjeme entonces ahora entrar a la nueva fase que también está registrada dentro de la Biblia. Y les estoy hablando ese tiempo después de que Jesús ha estado ya ministrando acá en la tierra. Y los voy a invitar para que vayamos al libro de Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante. Y vamos a estar leyendo básicamente una escritura que seguramente para ustedes es muy conocida, pero que es necesario de que yo hoy nuevamente vuelva a ministrarla, porque vuelvo y le digo, hay algunos aspectos que no los podemos dejar pasar a la ligera y que tiene que ver mucho con el sentido de esta festividad que se celebra hoy, que es el Pentecostés. Miren lo que dice la palabra del Señor. El día de Pentecostés, bueno, déjenme decirles que voy a utilizar la nueva traducción viviente, esto para que sea más fácil de pronto
la interpretación y usted lo capte mucho más rápido. Dice: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Verso 3. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados y decían: ¿cómo puede ser? Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Verso 9. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de la provincia de Asia, de Frígida, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados, perplejos, y decían: ¿qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos. Eso es todo. Bien, lo que nos relata aquí la Escritura y lo que podemos ver en este pasaje, básicamente es que hay una circunstancia, una situación que se da y que tiene que ver mucho con la instrucción que da Jesús después de la última aparición, físicamente hablando acá en la tierra, que hace delante de sus discípulos y particularmente delante también de sus apóstoles. Y les da una instrucción supremamente importante. Les dice: necesito de que ustedes vayan al aposento alto. El aposento alto básicamente era un lugar en el cual se reunían ellos para tener algunas actividades importantes. Dentro de ellas, la oración. Y entonces Jesús les instruye para que vayan hacia ese lugar. Ahora bien, no solamente les dice eso. Dice él: es el momento en el que yo tengo que partir a la presencia del Padre. Pero ustedes no van a estar solos. Va a quedar alguien con ustedes que los va a estar acompañando en esta travesía, en lo que continúa de aquí en adelante. Pero es necesario que para que se dé cumplimiento a ello, ustedes estén en ese aposento alto esperando la manifestación del que va a venir a ser el que me va a reemplazar, entre comillas, y el que va a venir a traer consuelo a sus vidas. Básicamente esa es la instrucción que Él les da. Ahora bien, ¿qué es lo que hace efectivamente los discípulos? Acatan la orden de Jesucristo y se van para ese lugar a esperar la promesa que había dejado Jesús sobre cada uno de ellos. Y la Escritura nos dice que transcurrieron 40 días en esa espera. O sea, no fue que de inmediato llegaron y que inmediatamente cayó la esencia del Espíritu Santo o la promesa que Jesús había hecho. Tuvieron que esperar durante 40 días. Ahora bien, lo primero que debemos nosotros pensar y analizar es qué ocurrieron durante esos 40 días. La Biblia nos habla de algunos aspectos que aparecen. Incluso la elección del 12º apóstol es algo de lo que se menciona ahí. Mas, sin embargo, el punto crucial y el punto álgido de esos 40 días de espera tiene que ver básicamente es con el tiempo de oración que hubo de parte de los discípulos y de cada una de las personas que estaban reunidas esperando esa promesa.
básicamente ellos no se quedaron quietos, sino habían entendido, eso sí, de que Jesús había dejado esa promesa, pero recordaron también la manera como el maestro, siempre que necesitaba buscar algo del Padre, él iba a sus rodillas, se inclinaba y pedía intercesión o pedía en oración para que el Padre estuviera respaldando cada uno de los hechos que él estaba haciendo. Y eso es exactamente lo que hacen los discípulos. Entran en ese tiempo de oración e intercesión esperando de que ocurra la promesa que tenía que ocurrir o que se le había dado a ellos. Y esta es la primera cosa que me gustaría que usted tuviera en cuenta, incluso en esta mañana. Que en ocasiones nosotros debemos tener paciencia a la hora de esperar o de confiar en las promesas de Dios. Porque nosotros normalmente nos hemos convertido en personas que queremos que las cosas se den de un instante para otro. Y que tal vez con que estemos 1, 2 o 3 días o 4 días orando por cierta situación, automáticamente tenga que darse. Pero vuelvo y les digo, dense cuenta que a pesar de que había una promesa de parte de Jesús, solamente hasta los 40 días de que el Señor había saltado esa promesa, se dio efectivamente lo que Él había anunciado. Pero de ahí en adelante la historia lo que nos cuenta básicamente es que hubo un ruido, un estruendo enorme, una cosa que, imagínense, todas las personas que estaban alrededor salieron a ver qué era lo que estaba pasando. Y algunas traducciones hablan de que fue un viento recio, algunos hablan de que fue un ruido realmente enorme. Pero lo cierto es que tuvo que ser algo tan maravilloso para que todo el mundo saliera a jizgonear, a mirar qué era lo que estaba ocurriendo. Porque sí, lo que la mayoría de gente normalmente interpreta, y tal vez la idea que nosotros tenemos, es que ellos salieron fue al empezar a escuchar que la gente estaba hablando en otros idiomas o que se estaba manifestando lo que era el Espíritu Santo en lenguas de fuego. Y no voy a desacreditar obviamente la versión de que obviamente eso era algo extraño, pero lo que inicialmente condujo a que las demás personas, los que no eran creyentes, salieran a mirar qué era lo que pasaba, fue el estruendo, fue el ruido, fue la algarabía de lo que estaba ocurriendo y la manera como Dios se estaba moviendo de una forma poderosa sobre ese lugar, sobre ese aposento. Y les dejo en este momento la siguiente idea, el siguiente argumento. Es muy probable que los vecindarios o las personas que estaban alrededor de ese lugar conocieran el caso de quiénes eran los que venían al aposento alto. O sea, seguramente dirían, esos son los mismos que siempre vienen acá a reunirse, a orar, los aleluyas, como dirían hoy en día, esas personas que vienen ahí a perder el tiempo y a hacer cosas ahí como extrañas. Es posible que también haya ocurrido en ese entonces. Pero mira el impacto de una manifestación de Dios, cómo puede nada más tocar los corazones de las personas sin que nosotros tengamos que decir absolutamente nada, sino solamente estar en obediencia, pero también estar en lo que debemos hacer, y es en esa comunión con el Señor a través de la oración. Pero incluso cuando vamos al verso 14, nos cuenta la Escritura que en ese momento, cuando ocurre eso y cuando las demás personas empiezan a burlarse, porque estaba dejando pasar por alto algo, pero quiero que lo tengamos en cuenta, y es que normalmente nosotros pensamos de que las lenguas que se hablaron en ese momento fueron lenguas angelicales, pero lo que nos dice la Escritura, y lo acabé de leer acá, no habla de eso. Lo que está hablando es que empezaron a hablar los asistentes que estaban en ese lugar, fue en lenguas de otras naciones o de otros países. Y lo que cuenta ahí en ese momento la Escritura, y por eso quise tener en cuenta esta versión, es que aparecieron personas de diferentes lugares que vivían ahí, sí, pero que tenían orígenes distintos. Habla de que habían unos árabes, y habla de que habían unos
partos, habían unos que eran medos, habían unos que eran inclusive asiáticos, o sea, había de diferentes lugares, y ellos lo primero que empezaron a darse cuenta es cómo estas personas que nosotros conocemos y que probablemente son del vulgo común, llamémoslo de alguna forma, están hablando en diferentes lenguajes con fluidez, de una manera como si fueran originarios de esas regiones. Y eso fue algo que les llamó la atención. Pero como siempre va a existir la persona, el incrédulo, o el que seguramente va a querer desvirtuar todos los hechos colocados o manifestados por Dios, apareció alguien que dijo, no, es que lo que pasa es que están borrachos, estos se pegaron, fue una borrachera, y esa es la razón por la que están en este momento como enloquecidos. Y ahí viene el siguiente aspecto o el siguiente pasaje que quiero hablarles. Vamos al verso 14 de ahí mismo, dice, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, o sea, se enojó. En pocas palabras, le salió ese Pedro que iba siempre en su corazón. Y les dijo, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen, entre otras cosas porque son las 9 de la mañana y es demasiado temprano para emborracharse. Verso 16. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo, que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda gente, y sus hijos e hijas profetizarán, y sus jóvenes tendrán visiones, y sus ancianos tendrán sueños. Verso 18. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo, y el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque mi nombre, todos ellos serán salvos. Miren la actitud aquí de Pedro. Y esto es algo que inclusive yo lo he comentado en otros momentos, en otras enseñanzas o en otras prédicas. Y miren cómo, o sea, a Pedro lo podemos calificar como una persona malgeniada, como una persona hosca, como una persona tal vez temperamental. Seguramente que todos esos calificativos cabrían en lo que es la personalidad de Pedro. Pero hay algo que a mí me encanta de parte de él. Y es de que Pedro no le gustaba, para nada de que se metieran o se burlaran con las cosas del Señor. Y para eso hay muchos ejemplos, inclusive que le puedo dar. ¿Usted recuerda el día en que a Jesús fue aprehendido? El día en que él sacó la espada y casi le baja la cabeza a un soldado romano. ¿Por qué lo hizo ese día? Y muchos dirán, sí, se dejó llevar por la rabia, por la ira, por el temperamento. Pero yo también, a través de esa historia, puedo ver cómo defendía Pedro tan radicalmente a su maestro y a su Señor. Cosa que hoy en día podría decir que muchos de las personas de las que se congregan en las iglesias titubean a la hora de defender sus principios cristianos. Y aquí, cuando estamos hablando de que se convierte en una burla lo que estaba ocurriendo, esa manifestación del Espíritu Santo, dice que salió y se enojó. Y les dijo, les gritó a todos los que estaban ahí, no se equivoquen. Ustedes no van a venir aquí a prostituir o a hablar mal o a descalificar o a hablar pestes de lo que está ocurriendo en este momento aquí. Sino que
está ocurriendo es algo que inclusive desde el profeta Joel estaba profetizado, y lo dice claramente. Y esa promesa tiene que ver con la venida del Espíritu Santo, de la manera como nosotros inclusive podemos interpretar lo que es un genuino y verdadero avivamiento, donde efectivamente todas las personas son tomadas por el Espíritu Santo, hay un mover fuerte, las personas no solamente empiezan a manifestar al Espíritu en su lengua, en sus labios, sino que aparte de eso habrán fenómenos como los cuales se registran y se mencionan en este pasaje y también en el libro de Joel, referente a lo que tiene que ver a la profecía. Pero no a la profecía de la que hoy en día nosotros escuchamos, de que simplemente alguien dice, es que siento de que hay una persona en este salón que tiene un dolor de cabeza, pero ni siquiera hablan y dicen, es que Dios me muestra que tal persona tiene tal enfermedad o tal dolencia, sino simplemente en un auditorio de 2.000, 3.000, 500 o 1.000 personas, pues alguno de los que está ahí seguramente tendrá dolor de cabeza, y entonces claro, ellos obviamente lo que dicen es, se da cuenta, el ministerio que nosotros tenemos en cuanto a la profecía no es de esa manera. Cuando el Señor hablaba cuestiones proféticas, y para eso uno tendría que irse a los libros que realmente tienen que ver con los profetas mayores y menores, podemos observar de que cuando Dios hablaba, Él señalaba puntualmente la circunstancia o la situación que iba a ocurrir, bien fuera con una persona o bien fuera con una nación o con un pueblo. Directamente se lo decía, es que fulanito de tal está en tal circunstancia de pecado o está en tal cosa y simplemente yo voy a hacer tal contra esa persona. Esa era la genuina profecía, y no de que de 90 cosas que se digan al azar, de pronto agarre uno y 89 nunca se cumplan. Pero acá lo que está hablando Pedro es de que esa genuina profecía se va a dar en los últimos tiempos, y él considera que ese día se está cumpliendo esa palabra. Pero déjeme inclusive yo también darle mi argumento en ese aspecto y mi visión con respecto a eso. Y es que yo tengo la idea, yo tengo la percepción, y esto es algo que yo se lo he compartido a algunas personas, que para mí los ciclos, y esto lo he comentado también en otros estudios, los ciclos de la misma manera como inician, de esa misma forma se cierran. Y para mí, uno de los últimos eventos que va a tener que suceder antes de que la iglesia sea llevada ante la presencia del Señor, en mi opinión, es de que muy seguramente haya un derramamiento del Espíritu Santo muy parecido al que hubo ese día del Pentecostés. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, renombrar o tener en nuestro conocimiento o en nuestra mente o en nuestra idea lo que tiene que ver, por ejemplo, con eventos como este. No simplemente tenerlo como en el vademécum o como en la historia de que algún día ocurrió eso. No, es que en mi opinión esa misma situación en algún instante la vamos a ver, y puede ser que sea previo a lo que se va a venir en cuanto a la aparición de Jesús antes de que seamos raptados. Vuelvo y le digo, es un pensamiento que yo tengo y me baso en las escrituras, básicamente en lo que se manifiesta tanto aquí en Hechos como en el libro de Joel. Y como le digo, porque hay evidencias de varios otros hechos o varios aspectos que han iniciado con cierta situación y se han cerrado de la misma manera, con las mismas circunstancias o efectos que se pueden dar dentro de esa situación como tal. Entonces, como le digo, eso es algo que yo tengo en mente. Más sin embargo, más adelante quiero que nos traslademos ahí un poco más arriba, porque básicamente a Pedro, de todos modos, después de que los llama y los exhorta y les habla con autoridad, y se dan cuenta que verdaderamente
está ocurriendo un mover de parte de Dios en ese lugar. Sobre esas personas hay un espíritu de arrepentimiento. Recuerde que una de las cosas que tiene de particularidad el mover del Espíritu Santo es que causa que nosotros nos podamos arrepentir. La palabra dice que Él es el que nos convence de pecado, ¿cierto? Entonces, algo de lo que ocurrió fue ahí. Y miren el verso 36 lo que sucede. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que este Jesús a quien ustedes crucificaron, el Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? En el verso 38 dice: y Pedro les contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Verso 39: esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Aquí lo que nos cuenta la Escritura es que al haber habido ese momento en el cual el Espíritu Santo toca a todas las personas que habían salido a jizgonear, a mirar, a criticar, y que son ministrados y que se dan cuenta que verdaderamente lo que estaba ocurriendo era un fenómeno de parte de Dios, un aspecto glorioso de parte del Espíritu Santo. Entonces les dicen, esas mismas personas que se habían burlado, esas mismas personas que habían hablado mal, les dicen a los apóstoles: bueno, ¿y cómo hacemos nosotros? También queremos tener a ese Espíritu Santo que ustedes han tenido. Nosotros también queremos tener esa misma evidencia o ese mismo mover que ustedes están teniendo. Y dice la Escritura que inmediatamente Pedro les dijo: bueno, es que hay entonces que cumplir con unos requisitos. Y los requisitos son aceptar a Cristo, a ese que habían crucificado antes, como Señor y Salvador personal. Pero después de eso, lo siguiente que tienen que hacer es descender a las aguas, bautizarse, y ya con eso son aceptos para que puedan recibir lo que es la unción del Espíritu Santo. Y en ese momento, entonces nos cuenta la Escritura que fueron como 3,000 personas básicamente los que en ese instante decidieron aceptar a Cristo. Y no solamente eso, sino que descendieron a las aguas. Y en ese momento, toda esa cantidad de inconversos, toda esa cantidad de personas que habían estado hablando cosas que lo que hacían era llamar a la burla en contra de los apóstoles y en contra de los seguidores de Cristo, ahí en ese momento todos son convertidos y todos aceptan a Jesús como su Señor y Salvador personal. Lo importante de momentos como el Pentecostés es que nos recuerda algunos aspectos que son claves para la vida de cualquier creyente y para el ministerio de cualquier iglesia. El primero, para mí, tiene que ver con creer. Que con que hayan promesas de parte de Dios, desde que Dios lo haya dicho, desde que Jesús lo haya dicho, esa palabra se va a cumplir porque es una promesa dada directamente de parte de Dios para cada uno de nosotros y para la iglesia. Eso es algo que nosotros debemos tener con claridad, de que debemos creer a cada una de las palabras dadas por nuestro Señor. Y eso nos recuerda el Pentecostés. Yo les pregunto, ¿qué hubiera ocurrido si en el caso de los apóstoles y en el caso de los seguidores de Jesús no hubieran subido al aposento alto y no hubieran estado durante esos 40 días en oración buscando de que se cumpliera esa promesa dada por Jesús? Seguramente no hubieran obtenido eso que fue ese mover espiritual y ese primer gran avivamiento sobre este lugar. Pero hay otro aspecto que es igual de clave al de creer.
Y ya lo mencioné unos momentos antes, pero vuelvo a hacer reiteración en él porque quiero que usted también lo tenga bastante claro. Y es la oración. La oración es algo que tiene que ser muy de nosotros, muy del corazón nuestro. O sea, tiene que estar muy en el ADN de las personas que desean verdaderamente ver la gloria de Dios. Yo no puedo ver la gloria de Dios si no soy una persona de oración. Yo no puedo ver las cosas maravillosas de parte de Dios si no estoy dispuesto a orar. Es algo incomprensible y sería algo ilógico. Y seguramente hay personas a las que les cuesta. Pero si a algunas personas les cuesta, déjenme decirle, este es el momento de decirle: Señor, quiero ser una persona de oración. Pero cuando transcurren días, semanas, meses y hasta años, ¿por qué no decirlo? Cuando no oramos, empieza a haber un enfriamiento espiritual. Y el Pentecostés nos recuerda que para mantener viva la llama, esa llama angelical, esa llama de la presencia del Espíritu Santo, algo de lo que debo tener fluido todo el tiempo es la oración. No le estoy diciendo de que las 24 horas tal vez usted tenga que estar orando, ni mucho menos, pero sí separe un tiempo en el día para conversar con el Señor, para tener ese instante de intimidad con Él. No permita que solamente su vida transcurra en cuestiones de trabajo o de estudio o cuestiones familiares o cuestiones que atender. Y como en el caso de Marta y María, en la historia que varias veces ya hemos comentado, no se queden tal vez pensando solamente en los quehaceres y descuiden esa cercanía con Jesús. Recuerde de que en esa historia el mismo Jesús le dice a Marta, 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 la verdad es que lo que tú estás haciendo hubiera podido esperar, pero María ha tomado la mejor parte. Y eso tiene que ver la cercanía que yo puedo tener con Jesús. Pero si no hay oración, definitivamente no lograremos tener esa cercanía con el Maestro. Seguramente lo veremos y veremos milagros y miraremos muchas cosas maravillosas en otras vidas, pero seguramente nosotros no veremos esa bendición poderosa y ese mover del Espíritu Santo si no tenemos claridad en ese sentido. Y quiero concluir en el día de hoy hablando de 3 aspectos que también nos recuerda el Pentecostés. 1. El Pentecostés también es un día de unidad. La Biblia dice que todos estaban unánimes y unidos en un mismo sentir. Mire, dicen por ahí que divide y reinarás, o divide y triunfarás. Y lastimosamente, ese argumento que nosotros lo escuchamos muy comúnmente, es algo que tiene mucha realidad. Y nosotros lo podemos ver inclusive acá en nuestro pueblo colombiano. ¿Qué es lo que está reinando hoy en día dentro de la mayoría de personas? Dígame si no es una división enorme entre las personas. ¿Y eso acaso está causando que verdaderamente se logren los objetivos que seguramente muy buenos algunos de ellos, otros no tanto, pero que podrían ocurrir realmente cosas mucho mejores siempre y cuando existiera el principio de unidad? Y es que hasta en los deportes y hasta en lo que usted quiera analizar, siempre se debe trabajar con unidad. Y la parte espiritual no es la excepción. No podemos ir unos por un lado, otros por otro, y esperar de que Dios se mueva de una forma extraordinaria dentro de un lugar, dentro de una congregación o dentro de una familia.
Eso es algo que nosotros debemos también tener muy claro. La unidad es algo fundamental dentro de los ministerios, dentro de nuestro aspecto espiritual. No podemos unos estar por un lado y otros por otro. Mire lo que dice el Salmo 133, verso 1 y 2. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mire lo que dice: juntos en armonía. Es como un buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende a la barba de Aarón. Mire cómo el mismo Señor Jesús habla de que la hermosura que hay en la unidad de un pueblo. Dice que es algo extraordinariamente bello, que es como el mejor perfume o lo más grato que pueda existir cuando hay unidad. Entonces mire que esto es uno de los principios que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de hablar del Pentecostés. Algo de lo que nos invita a vivir nuestro propio Pentecostés o a tener nuestro propio Pentecostés dentro de la iglesia es el estar unánimes en un mismo sentir, no unos por un lado y otros por otro. Pero además, también este día de Pentecostés nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Y esta es otra enseñanza que en algunos momentos se ha predicado acá dentro de la iglesia y algunos hermanos inclusive también la han compartido, de los frutos del Espíritu Santo. Pero es que recuerde que dentro de los frutos del Espíritu Santo tiene que evidenciarse que efectivamente el Espíritu Santo está teniendo o tomando el control de la vida de cada uno de los hermanos o de cada una de las personas que verdaderamente han abierto su corazón para que el Espíritu Santo reine en ellos. Cuando yo simplemente le doy un lugarcito al Espíritu Santo y el resto de mis actividades, de mis cosas o de mi propio corazón, de mis propios sentimientos, me los reservo para lo que yo tenga planeado, obviamente esos frutos no se van a poder ver en toda su dimensión. Y es de alguna manera lógico. O sea, ¿cómo podría, por ejemplo, el Espíritu Santo tener un gobierno absoluto y poder manifestarse si hay una partecita de mí que le está diciendo: no, es que tú puedes llegar hasta acá, pero de aquí en adelante me encargo yo? Y mire lo que dice inclusive Efesios 5:18. Dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Pablo claramente nos dice que una de las cosas en la que nosotros debemos embriagarnos, emborracharnos, tomarnos. ¿Y por qué utiliza el símil de borrachera? ¿O por qué utiliza el símil de embriagarse? Sencillamente porque cuando uno toma cantidades de alcohol, ¿cierto? Cuando usted toma una y otra y otra y otra, ¿qué ocurre después con ese alcohol que ha ingerido? Pues toma el control de su cuerpo. Ese alcohol es el que empieza a evidenciar todos esos movimientos, como el de, por ejemplo, trastabillarse, como el, por ejemplo, decir cosas que no son lógicas, o como el de estar llorando o riendo en todo momento. Pues eso es el efecto que normalmente tiene el alcohol cuando nos ha tomado absolutamente todo el control de nuestras emociones. Y Pablo lo que está diciendo es justamente eso: emborráchesen, pero no con vino. Porque incluso él lo dice, ahí hay disolución. Y la disolución es que justamente eso va a causar de que más bien por el contrario cometamos esos errores y de pronto quedemos hasta en ridículo delante de los demás. Pero por el contrario, él dice: embriáguesen, pero con el Espíritu Santo. Y justamente ahí ya nosotros no vamos a tener el control de nuestras vidas, sino el Espíritu Santo es el que tomará el control de cada uno de nuestros aspectos a nivel de pensamientos, a nivel de actos y obviamente a nivel de frutos. Y la última que quiero mencionar en esta mañana es: el Pentecostés también nos recuerda que es el día de salvación.
¿Se acuerda de esas personas que llegaron a reírse, a burlarse y a hablar vituperios en contra de la iglesia y de lo que estaba ocurriendo en ese lugar? Pues esas mismas personas que se burlaron, esas mismas personas que blasfemaron y que hablaron mal de ese lugar, esos mismos fueron los 3,000 que se convirtieron después a causa de que el Espíritu Santo los ministró. Entonces, lo que podemos ver es que inclusive cuando estamos en unidad, cuando hay frutos del Espíritu Santo, cuando hay una oración genuina y cuando hay una unidad de parte de todos, traerá como resultado salvación en personas que inclusive nosotros ni siquiera teníamos en planes de que fueran tocadas o ministradas por el Señor. Porque estoy seguro de que en ese instante a lo mejor ellos estaban disfrutando, hablo de los que estaban en el aposento alto, ellos estaban disfrutando de ese mover del Espíritu Santo en sus vidas, pero no estaban pensando en los que estaban afuera. Pero mire cómo el Señor, sí a través de ellos, y así ellos no lo estuvieran pensando, Él sí ya tenía un plan de salvación con esas personas que estaban afuera. Y eso es algo que quiero que lo tengamos muy en cuenta, porque finalmente nuestro propósito aquí en la tierra es llevar el Evangelio, lo dice la misma palabra del Señor, y también traer las almas al arrepentimiento y mostrarles de que hay un Dios que trae caminos y sendas de salvación. Y quiero que miremos en 2 de Corintios 6:2 lo que dice. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Sabe que en ocasiones inclusive tal vez nosotros hemos intentado acercar personas a esas sendas, a ese camino, y tal vez nos ha costado o no hemos visto los resultados que hemos querido. Mas sin embargo, el Señor aquí nos está diciendo de que la manera como se logra es por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se mueve cuando nosotros logramos a través de la unidad, de la oración, de los frutos, poder encauzar a que el Espíritu se mueva y toque otras vidas. Así de que en este día, mi invitación para cada uno de ustedes es de que recuerden de que cuando hablemos de Pentecostés, básicamente estamos hablando de la experiencia más bella ocurrida en tiempos de la iglesia del Señor, o en el inicio de lo que fue la iglesia del Señor. El momento más maravilloso y más grande, el instante de más regocijo y exaltación que podemos tal vez nosotros encontrar, es el instante en el cual el Espíritu Santo viene a abrazarnos y viene a ministrar nuestras vidas. Ese es el día de Pentecostés. Ojalá nosotros podamos hoy celebrar ese día, pero todos nuestros días de vida que estemos acá en la tierra, recordar de que ese día de Pentecostés es el inicio de la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas y también el camino a la salvación y vida eterna. Bendiciones, iglesia. Adoramos tu nombre, bendito Jesús.
ayer que hoy estaríamos celebrando lo que es la Santa Cena. ¿Y cómo no hacerlo el día que conmemoramos justamente la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas? Es un día de gozo, es un día de fiesta, es un día de alegría, es un día maravilloso. Y obviamente tenemos que recordar también lo que hizo el Señor Jesucristo precisamente para nosotros poder alcanzar la vida eterna y poder ser aceptos por el Señor y que el Consolador venga a nuestras vidas. Entonces es un momento crucial en el cual nosotros recordamos cada uno de estos aspectos, tanto lo que fue ese evento glorioso del Señor, su muerte, su resurrección, pero hoy en particular también lo que tiene que ver con la venida del Espíritu Santo. Y lo voy a invitar para que usted en este momento esté teniendo su pan y su copa en la mano mientras yo leo estas porciones que tienen que ver básicamente con la cena del Señor. Y la Escritura dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, háganlo todas las veces que la beban en memoria de mí, y todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Pero igualmente la Escritura dice de la siguiente manera: de modo que cualquiera que come de este pan y beba de esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por eso, hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Pero si nos examinásemos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Teniendo estos implementos en nuestras manos, lo voy a invitar para que esté presentando el pan en este momento delante de la presencia del Señor. Y vamos a orar. Padre de los cielos, yo te doy gracias en esta mañana, amado Jesús, por el pan, el cual nos recuerda el sacrificio hecho, Señor, en la cruz del Calvario, y cómo tu palabra se hizo carne, amado Jesús, a través tuya, Señor, a través de tu cuerpo, Señor. Nos recuerda, amado Jesús, de que nosotros debemos estar siempre, constantemente masticando y comiendo, Señor, esa palabra, Señor, dada por ti. Por eso es que tú dices que coman de este cuerpo o coman de esta carne, refiriéndose a tu palabra. Es algo que nosotros debemos hacer, amado Jesús, en todo momento, en todo tiempo. Y por eso tú nos invitas a que lo hagamos, Señor, recordando las mismas palabras que inclusive tú dijiste. Te pido que nos hagas aptos y dignos para recibir y participar de esta cena. Y poder, amado Jesús, poder recibirla y de la mejor manera y ser bendecidos incluso a través de estos implementos. Gracias, mi Señor. Limpia y purifica igualmente este pan y hazlo apto para que nosotros podamos participar, pero también para que este pan sea bendito en tu nombre. Amén y amén. Puede usted en este momento participar del pan. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me De la misma modo, Señor, de la misma manera, presento, Señor, esta copa que simboliza, Señor, tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que nos limpió, esa sangre que nos sanó, esa sangre que nos hace aceptos, Señor.
ante tu presencia, Dios de los cielos. Yo te doy gracias por ese sacrificio maravilloso y porque cuando tú estabas, Señor, en ese madero, lo estabas haciendo por cada uno de nosotros, sin conocernos, Señor, pero ya nos amabas, Dios de los cielos. O sin conocerte, no, de nuestra parte a ti, igual ya tenías tú un plan perfecto hacia cada uno de nosotros. Padre de los cielos, yo te pido, amado Jesús, que cuando tú estés, Señor, sentado en tu trono y compartiendo estos elementos, Señor, en esa gran mesa, en ese gran banquete del reino de los cielos, nosotros estemos, Señor, sentados, Dios de los cielos, y podamos compartir junto a ti, Señor, de esta cena y glorificarte y honrarte hoy y siempre. Bendito seas tú, mi Señor. Amén. Iglesia, ¿puede usted participar también de la copa en esta mañana? Tu sangre me perdonó. Tu sangre. Hemos en este día glorificado el nombre del Señor a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de las ofrendas, de los diezmos. También hemos recibido palabra de parte de Él. Y finalmente hemos podido estar sentados a la mesa glorificando el nombre del Señor. Pero tenemos que despedirnos con un principio del Pentecostés. Y es la oración. Así de que vamos a cerrar esta reunión así como empezamos, orando y dándole gracias a nuestro buen Señor. Padre de los cielos, yo te doy gracias en este día, Señor, por esta reunión, por este tiempo maravilloso en el que nos hemos podido congregar, así no sea presencialmente. Te pido, amado Jesús, de que prontamente lo podamos hacer, Dios de los cielos, y como asamblea poderte glorificar y exaltar, amado Señor. Te pido igualmente, amado Señor, de que tú tomes el control de todas las actividades de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestros seres queridos, de tu iglesia como tal, Señor. Te pido, amado Jesús, de que tú, Espíritu Santo, igualmente seas nuestro guía, nuestro faro, nuestra luz, y que verdaderamente tú seas quien reine, Señor, en cada uno de nosotros. Y que nos permita, Señor, seguir en este camino, en esta travesía que seguramente no es sencilla, pero que con tu ayuda lograremos avanzar y obtener esa corona final. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú nos permites tener. Te glorifico, te exalto y te bendigo. Y en tus manos finalmente dejo esta tarde, Señor, el inicio de esta semana igualmente, incluso el anochecer también de hoy. Cada uno de los proyectos que yo tenga, amado Jesús, cada una de las cosas que se nos vienen durante esta semana, Señor, dentro de nuestros trabajos, estudios, familias, hogares, y cada uno de los aspectos que para ti no son ajenos y que sabes que nosotros debemos de cumplir. Queremos ser testimonio de lo que tú eres y queremos que a través de nosotros la luz de Cristo sea reflejada hacia muchas otras personas.
Te bendigo y en tus manos dejo absolutamente todo, entrego todo a ti, me deposito en ti y deposito en tus manos esta iglesia. Cristo es mi bendición y te doy gracias por lo que estás haciendo y harás. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Iglesia, ha sido un placer haberles acompañado en este día. Y será, como siempre lo digo, hasta una próxima oportunidad. Si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto y bendiciones para todos.